Hola, bienvenidos. Hoy estaremos hablando con Roberto Morales, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Garrido, en Camagüey, Cuba. Un testimonio vivo de que Dios tiene más poder que el cáncer. ¿Cuándo y cómo te diagnosticaron la enfermedad? Me diagnosticaron la enfermedad en el año 2004. Conozco de la enfermedad porque me hago un chequeo de rutina y me sale en un ultrasonido una imagen en el riñón derecho. Y ahí es donde me diagnostican un hipernefroma de riñón. Ya a partir de ahí hubo que llevarme al salón, hubo que sacarme el riñón, o sea, una nefrectomía para evitar que ese cáncer se expandiera a otras partes del cuerpo y perdiera la vida. Tristemente, al mes, en el hospital oncológico de aquí de Camagüey, me diagnostican una metástasis en el hígado, o sea, estaban apareciendo imágenes metastásicas en el hígado. Soy licenciado en enfermería y tengo conocimiento de qué se estaba hablando. Seguidamente a esa imágenes metastásicas de hígado, una insuficiencia renal, quiere decir que el riñón que me quedaba ya no estaba filtrando correctamente. Hice una escarcha urémica, o sea, la piel se pone ceniza, albuminuria severa, o sea, estaba botando las proteínas, las piernas inflamadas, una taquicardia más de 100, mucho más de 100 de frecuencia cardíaca. Fue una situación muy dura. ¿Cómo reaccionaste ante la noticia y cómo esta noticia afectó a tu familia? En el caso mío, yo de base padezco de miedo a todo. De hecho, el miedo es una de las causas de las enfermedades. Yo siempre le tuve miedo al cáncer. Siempre estaba como que pensando, ay, si un día me sale cáncer y el cáncer para mí, yo no quería oír ni mencionar la palabra cáncer. Cuando pasaba por el hospital oncológico viraba la cara, porque era fobia al cáncer lo que tenía. Específicamente esa enfermedad es la que más yo le tenía terror. Al verme en esa situación, pues me puse peor, una depresión total. Yo literalmente me acosté en una cama prácticamente a esperar la muerte. También me dolía muchísimo por mi familia. El niño mío, Robert Daniel, tenía 1 año y 1 mes o 2 meses. Y yo lo veía en el corralito y yo ni me acercaba a él para que ni se encariñara conmigo. Ruth ya estaba un poquito más grandecita, pero yo como que nada más me faltaba ir al cementerio y decirle, abran ahí, entiérrenme ya. Pero mi esposa nunca dejó de leerme la Biblia. Yo no tenía deseo de leer Biblia, yo no tenía deseo de ir a la iglesia, yo no tenía deseo de nadie. Yo espiritualmente morí totalmente. Yo pensaba que yo tenía fe y yo predicaba de la fe y yo llegué a creer que tenía mucha fe, pero cuando vino la prueba dura, Dios me mostró que no era así. Pero gracias a Dios mi esposa Maribel, que es más valiente y quizás con más fe, nunca me dejó de leer la Biblia. Iba a la iglesia arrastrando los pies porque a veces no podía caminar. El pastor Perugurría nunca me dejó de visitar como muchos hermanos me visitaron. ¿Qué sucedió después y cómo todo cambió? Después de ese bache tan grande espiritual, de esa muerte casi espiritual que tuve, Dios usó a mi esposa como un ángel de manera especial porque ella nunca dejó de leerme la Biblia. Yo estaba en cama ahí y ella me leía la Biblia todos los días. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12, y más penetrante que una espada de 2 filos. Y te da vida, te da vida nueva, te fortalece, te hace cambiar para bien. Hildemar Domínguez fue a visitarme y me regaló un libro que se llama Una vida con propósito. Realmente ese libro me ayudó a entender un poco que Dios tenía un propósito en mi vida aún en medio de la tormenta. Casi todos los hermanos me visitaban, me ayudaron de todo punto de vista, pero el pastor Perugurría es el que se mantenía todos los días, iba a visitarme. Y él me llevó un libro que se llama El Ministerio de Curación. Cuando mi esposa me leía ese libro, toda la Biblia, Una vida con propósito, todos hacían un efecto muy positivo en mi vida. Pero el Ministerio de Curación hay un capítulo que se llama La cura mental. Ese capítulo realmente me hizo levantarme de la cama y darme por sano. Y lo que Dios puso en mi mente que tenía que hacer era predicar la palabra. Y el enemigo me ponía el pensamiento negativo de que de todas maneras te vas a morir, porque tú sabes que eso es incurable lo que tú tienes. Más tarde que más temprano, aunque tú hagas lo que tú hagas, te vas a morir. Y mi respuesta era, si muero, muero predicando la palabra de Dios. O sea, me decidí totalmente a hacer la obra de Dios. El único momento que yo no me acordaba de lo que tenía, que no me atormentaban los pensamientos negativos, era cuando estaba dándole el estudio bíblico a las personas. Ya después que salí de ahí, la batalla se recrudecía, poniéndome pensamientos negativos al enemigo, pero venció el Todopoderoso. Amén. Llegué a creer
que realmente ya yo estaba sano. Aún me miraba en el espejo y no, la imagen en el espejo era todo lo contrario a lo que yo pensaba. Pero el resultado final es que hace 20 años que estoy sobreviviendo. Dios ha hecho un milagro en mi vida, entonces todo este tiempo he tratado de darle más valor al tiempo de vida que Dios me ha dado. He aprovechado todo este tiempo para dedicar la obra, a predicar la palabra, a ganar almas para Cristo, a todo lo que tenga que ver en la obra, en mi familia, y tratar de hacer todo lo mejor que pueda para Dios y la honra y gloria de Dios. ¿A quién le atribuyes tu sanidad? 100% le atribuyo la sanidad al eterno Padre Celestial, que nos ama con un amor incomparable, que es misericordioso, es todopoderoso, y Él ha permitido que yo haya sobrevivido estos 20 años. ¿Qué mensaje le darías a las personas que están pasando por una situación similar? Lo primero que tienen que hacer es no tener miedo. Y por supuesto tener la fe, la total seguridad que Dios está a su lado en la batalla esa, logrando la victoria también. Orar constantemente con fe, no dudando. Y por supuesto cambiar todo lo que le produjo la enfermedad, por mucho que le guste, por mucho placer que sienta, debe quitarlo. Tu fe te ha sanado, pero vete y no peques más. O sea, si yo antes me comía el azúcar por puñado y paré en diabético también, no debo hacerlo. Porque por mí oraron muchos hermanos. Es mejor incluso prevenir antes que enfermarse. Pero bueno, ya cuando uno se enferma, ya se ve con un mayor compromiso de cambiar. Prevenir antes que lamentar. Prevenir antes que tener que curar. Es preferible.